gracias por estar aquí. Eres la primera persona con la que voy a hacer la entrevista grabada para YouTube. Y la idea por la que te invité primero fue porque fuiste y eres parte clave de mi recuperación. Eres quien me ayudó en un momento tan difícil para con mi cuerpo, para con mi dolor. eh, y que pudimos trabajar en equipo, que me enseñaste esta parte de trabajar en equipo, me enseñaste esta parte de escuchar, de tener paciencia y que me ayudaste con el tema de la disciplina, ¿no? Porque también es un tema que es bien complicado para nosotras como pacientes y, y que sobre todo porque tienes toda la capacidad profesional para ayudarnos, por toda tu preparación y por toda tu empatía. Entonces, te agradezco mucho que estés aquí conmigo en esta charla y me gustaría que te presentaras para que las que nos van a estar viendo pudieran saber quién es Grecia Mijangos, cuál es su preparación y, y qué es lo que ofreces. Ok, pues muchas gracias, Yolo, primeramente por la invitación. Para mí también es un honor poder acompañarte en este proceso y poder contribuir un poco a lo que estás haciendo y es alzar la voz por las mujeres con endometriosis. Yo soy Grecia Mijangos, fisioterapeuta pélvica, especialista en uroginecología y sexualidad funcional, am, entusiasta de la salud de la mujer principalmente y sobre todo también estoy muy enfocada en la investigación y en difusión de información sobre algo que creo que por religión, por cultura, por sociedad, nos da muchísima pena hablar, nos da muchísima pena preguntar y es, por supuesto, el dolor sexual. Entonces ahí creo que es donde está mi foco y The Pelvic Queen es lo que más quiere lograr con esto, o sea, como empezar a normalizar estas conversaciones, porque mucho por lo que los diagnósticos oportunos llegan tarde. Por ejemplo, en endometriosis, 10 años más o menos es la media. Es justamente por todos estos tabúes, por estos prejuicios que ponemos nosotras mismas, que nos enseñan, que escuchamos, que aprendemos y que creamos alrededor de la sexualidad, alrededor del dolor y alrededor de ser mujer. Entonces, se ha normalizado tanto el dolor, se ha normalizado culturalmente que estamos como diseñadas para sufrir, como si, o sea, por ser mujer estamos condenadas a ello. Entonces, empezar como a quitar estas barreras, empezar a bajarlas, empezar a limpiar este camino, la verdad es que es una parte que más me apasiona mi chamba y que más quiero recorrer y pues en este caso contigo. Muchas gracias. De verdad que eso es bien importante, hablar desde dónde empieza la normalización, que no solamente vamos a hablar desde el tema del dolor, sino desde del reconocimiento del cuerpo propio, de la sexualidad, de reconocer desde ahí cómo es que nos pertenece, ¿no? Y que podemos hacer mucho una vez que normalicemos que esto es para nosotras, ¿no? Y que una vez que reconozcamos que no tiene que ser influenciada por la cultura o por la sociedad, sino porque es un tema de salud. Justamente tomaba hace poco un curso con una chica que se llama Katia, que le mando un saludo. Ella da pláticas desde feministas de la endometriosis y ella explicaba cómo y qué tan importante es el tema de la salud pélvica, el tema de la vulva, ¿no? El tema de la vagina, el tema de la menstruación, el tema del flujo, para reconocer nuestra propia salud, nuestro propio bienestar, ¿no? Y desde ahí partimos. ¿Tú cómo crees que influye esto para poder, o qué crees que sea el peso más importante en una mujer, en la sociedad y en la cultura, que hace que no tenga esta conexión con su propio cuerpo? Justo, o sea, regreso al mismo punto, creo que son todas estas barreras culturales y sociales, este tabú alrededor de nuestro cuerpo. Y esto comienza desde muy pequeños y es como que si un niño se anda ahí viendo y se agarra, ay, qué risa da, y mírenlo todos lo que hace, pero si una niña se agarra, se toca, explora, tiene curiosidad sobre su cuerpo, manotazo, eso no se hace, eso casi casi no existe, está prohibido. Entonces, así nos manejamos pues toda la vida, ¿no? Entonces, muchísimas cosas que pudieran suceder alrededor, no lo nombramos porque nunca nos enseñaron a nombrarlo. No sabemos ni siquiera cómo se llama, no sabemos
yo no sé a qué edad yo me enteré, pero creo que por muchos años muchas no sabíamos ni cuántos orificios había en nuestro piso pélvico, ¿no? El tema de la virginidad, o sea, hay tantos prejuicios y tantas barreras y tabúes alrededor que creo que esa es el principal, eh, o sea, el principal problema, la principal causa de todo desconocimiento, falta de información, falta de acceso a la información. Y pues bueno, nosotras solitas nos vamos cerrando esas puertas porque poco nos cuestionamos de, bueno, ¿y esto por qué no se habla en casa? ¿No? ¿Y esto por qué no es normal? ¿Y esto por qué es tan normal? ¿Por qué tengo que tener dolor? O sea, nos dijeron porque tu mamá también y porque tu abuela también, y con eso nos quedamos por mucho tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que empezar a cuestionarnos, empezar como eh, a indagar, a preguntar un poquito más, a ser un poquito más curiosas, creo que es lo que va a hacer también la diferencia. Pero porque al final se nos olvida que no solamente es el tema de la endometriosis, sino son muchísimos temas alrededor de salud, hay muchísimos temas de placer, ¿no? Porque también una de las cosas que tuve que descubrir con la endometriosis fue en cómo abarca la sexualidad, ¿no? Y que no solamente es un tema de penetración, que es muy difícil incluso que se hable por medio social o cultural o familiar, el que va más allá de la sexualidad, ¿no? Y que va más allá el que solamente tengas que cumplir con el acto, ¿no? Y que para poder empezar con eso se necesita primero conocerse, conocer tu cuerpo para poder saber qué vas a pedir, qué vas a necesitar, qué te va a gustar. Ujú. Y, y no existe, como tú lo dices, siempre es el regaño, ¿no? Eso es inmoral o eso no es correcto o eso no me Claro, gusta. cómo voy a hablar de que tengo dolor sexual si ni siquiera debería estar yo teniendo relaciones sexuales, ¿no? Porque qué mal visto que tenga. Claro, y yo sí me cuestiono mucho esta parte. Si yo hubiera tenido, aprendido a tocar mis partes o a conocer mi sexualidad antes de tener relaciones sexuales, yo hubiera sabido que no era normal el dolor o lo hubiera expresado de otra manera, porque finalmente yo supe del dolor hasta que empecé a tener relaciones con mi pareja, ¿no? Pero Ujú. yo siempre lo normalicé, siempre creí que esto era parte de, y si yo hubiera sabido que tenía que hacer una propia conexión con mi cuerpo y hubiera detectado que algo me duele, algo está mal, algo me hace ruido, a lo mejor hubiera sido diferente el llegar a mi diagnóstico también, ¿no? Porque no solamente es el dolor en la penetración, en el tema de los problemas de salud, sino también incluso vulvar, ¿no? Como yo te decía, es que me duele la parte frontal y eso para mí era bien difícil nombrarlo. ¿Cómo te va a doler eso? O sea, ¿qué podría causar dolor ahí, no? Cólico después de un orgasmo, el que no pudiera sostener, el tocar el clítoris, o mil de cosas, ¿no? Entonces descubres un mundo de sexualidad que no solamente va en la penetración, en el tocar, sino que tiene que haber incluso una preparación previa para el acto, ¿no? Que tienes que reconocer, que tienes que estás lubricando, que está cooperando literalmente, ¿no? Que está flojito y que no vas a tener dolor, que no hay una restricción. Esto, ¿tú qué nos podrías mencionar? Sobre todo porque las chicas no mayormente no conocemos esta información. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo incluso desde la adolescencia tenemos que saber estos temas, ¿no? Para saber que son parte de. Justo la sexualidad, uno de los pilares fundamentales es la educación. Entonces, creo que dejar como bien claro qué es toda, o sea, qué es la sexualidad en sí. O sea, que la sexualidad incluye, por supuesto, salud, educación, servicios, placer, pero que la sexualidad va más allá del sexo, va mucho más allá de la penetración. Sexualidad es todo lo que somos, es nuestra identidad, es nuestra orientación, es lo que nos gusta, nuestros límites, lo que nos causa curiosidad, lo que nos causa deseo, las fantasías, cómo quieres salir vestida hoy a la calle, con tu blusa chiapaneca, por ejemplo. Y el placer sexual, que es parte de la salud sexual, que involucra la sexualidad, va más allá de ser solamente como una respuesta genital, ¿no? Eso todo es totalmente una experiencia sensorial, corporal, emocional, y por supuesto que si una de todas estas eh,
o sea, de todas estas partes está en desequilibrio o, por ejemplo, una disfunción física, una disfunción muscular, por supuesto que esa respuesta se verá afectada, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, saber todo ello, saber como desde qué es la sexualidad, para que cuando hablemos de sexualidad abiertamente, no nos imaginemos que es únicamente penetración, sino que la sexualidad es todo lo que somos y una parte de ella es la salud sexual y el placer es parte de esa salud sexual. Entonces, saber todo esto, más que el dolor no es normal, que si tu abuela, si tu mamá tuvieron una experiencia no poco placentera durante el periodo menstrual, durante sus relaciones sexuales, tú no tienes por qué pasar por lo mismo. O sea, romper ya con esta creencia es fundamental para que por fin nos abramos realmente a la conversación de sexualidad, de placer, de conocernos, de poner como o sea, en la mesa como cuáles son mis sí, cuáles son mis no, y eso porque pues me conozco yo mejor que nadie, ¿no? Porque incluso el placer y nuestros orgasmos es nuestra responsabilidad. No, y a veces se nos hace también muy fácil culpar a un tercero de que no tenemos como tanto placer. Ah, ok, pero, o sea, yo estoy totalmente consciente de que mi función muscular está bien, de que conozco mi cuerpo bien, o sea, todas estas pequeñas cositas que son súper importantes comienzan desde eh, abrirnos a la conversación, de pues simplemente poner como un buen concepto de sexualidad y de construirnos a nosotras mismas, de construir estas barreras que nosotras mismas nos ponemos, nuestros prejuicios, la opinión que tenemos nosotros sobre otros, sobre la libertad de otros, ¿no? Porque muchas veces se nos hace también muy fácil como queremos como respeto a cómo nos queremos vestir, a cómo nos queremos expresar, a qué es nuestra sexualidad, pero cuando otras personas tienen esa libertad y y les importa muy poco lo que otros puedan opinar sobre cómo se visten, sobre cómo actúan, sobre cómo se rebelan, sobre cómo marchan. Muchas emitimos un juicio sobre ello, ¿no? Entonces, sí está permitido que a mí me respeten, pero esos comportamientos en la calle y así de exhibicionistas, eso ya no. Entonces, creo que es una doble moral ahí con la que también tenemos que trabajar y tristemente es totalmente normal porque estamos justo como en esta fase de transición entre todo lo que nos decían sobre sexualidad y lo que nos hicieron creer sobre ella y lo que realmente es y lo que nosotros queremos vivirla. Entonces, pues estamos ahí ahorita como en este camino, en esta barrera, por eso es que sí queremos eso y exigimos, pero no damos tanto. Entonces, creo que eventualmente, y espero nuevas generaciones, por supuesto, ya sean mucho más abiertas en todo este tema, tanto de el conocimiento y hacer las cosas como con responsabilidad y demás, y pues respetar derechos de otras personas, ¿no? Y retomando el tema de lo de la educación y demás, ya está súper documentado y que en lugares en donde la educación sexual comienza a temprana edad, hay menor tasa de embarazos no deseados, de enfermedades de transmisión sexual, de matrimonio infantil. Entonces creo que muy lejos de creer que no, es que si le hablo a mi hijo o a los alumnos o si se habla en la escuela de sexualidad, todos van a querer sexo mañana, estamos, o sea, estamos totalmente equivocados y hay pruebas de ellos. Muchas gracias. La verdad es que creo que tienes un punto bien fuerte y nos enseñan el tema de educación sexual desde lo biológico, como de reproductivo y ya, ¿no? O sea, ya realmente más allá ya no existe información y sin embargo, erróneamente se buscan también otros medios que a veces no suelen ser los canales más adecuados para aprender, ¿no? Exacto. Y que también va creando, va trastornando la manera en la que vamos viendo la sexualidad y que también crea un conflicto tanto emocional y social cuando no tenemos los recursos adecuados y
y científicos, ¿no? Genera la dismorfia corporal porque entonces ya no te sientes a gusto, porque sientes que no estás haciendo lo necesario, porque te empiezas a comparar, porque empiezas a generar ideas que no son reales, que no son las correctas, y entonces generas dismorfia corporal, una desconexión con el cuerpo, y eso agregando cuando ya bueno, vamos a empezar a hablar del dolor, cuando ya vivimos con esta parte del dolor que no está todavía diagnosticado, que no está nombrado, que está normalizado, y aunado todo este tema social, un problema más que se va echando a la carga emocional y física, en la que entonces cuando llegamos a consulta no lo vamos a decir, cuando llegamos a fisioterapia difícilmente vamos a nombrar, porque entonces nos quedamos con lo único que teníamos en ese momento de la mano como recurso y con lo que conocíamos. Y cuando yo recuerdo mucho que cuando empecé, después de la cirugía, pues yo decía que me duele algo, ¿no? O sea, pero que algo no lo sé. Pero además de decirme, me duele algo, es como de, pero es que no me gusta cómo me veo o no me gusta cómo estoy sintiendo, pero es que a lo mejor tengo un problema, pero es que no parezco a lo que yo ya sabía o con lo que estoy compitiendo, ¿no? En mi mente. Y entonces se genera un problema más fuerte. En este tema de la dismorfia, la desconexión corporal, y en el dolor pélvico, hablemos endometriosis, hablemos cualquier tipo de enfermedad al respecto, ¿cómo lo manejas tú como fisioterapeuta? ¿Cómo lo has visto tú desde tu consultorio? Si ya traemos todo este antecedente de lo que venimos hablando, la falta de educación, la falta de reconocimiento, la falta de confianza, ¿tú cómo lo vives? ¿Tú cómo lo ves dentro de tu consultorio? Fíjate que justo lo empecé a notar desde que comencé a ver como mis primeras, o sea, primeras mujeres en consulta. Había como un patrón que muchas compartían y era justo mencionar mucho estos constructos sociales como, por ejemplo, la virginidad, ¿no? Y no, y que se va a dar cuenta que no soy virgen, y que no, y es que mi mamá piensa que soy virgen. O sea, todo este tipo de cositas, yo decía, ¿cómo es posible que esto siga sucediendo ahora? Y que sea, o sea, que sí, que este constructo sea más importante y más, o sea, y pese mucho más que la salud, ¿no? O sea, entonces, desde ahí como que me empecé a dar cuenta de ello y es algo que sigue sucediendo definitivamente. Por eso es que me he ido a algunos otros países para hacer como este estudio, para meterme en otras culturas y ver si solo en México sucedía o es que era un patrón y es algo mucho más grande que se repite en muchas otras culturas. Hasta ahora, lo que he venido viendo y lo que he venido, o sea, la información que se ha venido juntando y recopilando es que definitivamente es algo muchísimo más grande que solo el ser mexicano o el ser latinoamericano incluso, ¿no? O sea, es algo que está en este continente y en otros continentes también. Am, entonces, eh, bueno, a raíz de que encontré este patrón repetido de constructos sociales en muchas mujeres, es que me puse como a hacer como esta investigación, porque creo que una de las cosas que yo más disfruto hacer y que creo que son fundamentales y que son el parteaguas entre el comenzar como este proceso ya de recuperación, y yo siempre digo de apropiarse de tu cuerpo, apropiarte de tu salud, de tu sexualidad y de tu dolor incluso, es la educación, ¿no? Entonces, en consulta yo hablo mucho sobre cómo funciona tu cuerpo. Para empezar, pues, ¿qué es el piso pélvico? ¿Cómo funciona? ¿Con qué otras estructuras está interrelacionado y cómo todo influye y todo afecta tanto afuera como adentro al piso pélvico y demás? Porque creo que entender cómo funciona nuestro cuerpo, entender cómo, o sea, de qué estamos impregnadas o sea, de todas estas ideas que no nos habían permitido abrir estas puertas de información y demás, es lo que hace la diferencia. Y es el primer paso para, eh,
sí, para la recuperación, ¿no? Y para la apropiación de tu salud. Llegamos, incluso Pero para llegar al ginecólogo es bien difícil, ¿no? Muchas mujeres, en como de, es que no tendría por qué verme otra persona, ¿no? Y llegar a fisioterapia de piso pélvico, yo recuerdo a alguna paciente que me comentaba, lo primero que me preguntó es, ¿me van a tocar? Y yo, es un tema profesional, o sea, tienen que evaluarte, tienen que evaluar. Y la única manera de evaluarte es justamente, pues, tocando, usando algunos aparatos, ¿no? Eh, y me decía, es que yo no quiero eso, que es, para mí es invasivo. Y una de las cosas que también he notado mucho entre pacientes, y me incluyo dentro de esto, es cómo nos afecta cuando, si ya traemos el tema del tabú, ya traemos el tema del desconocimiento, ya traemos el tema de las comparaciones. ¿Cómo hablamos cuando hay un tema de antecedentes de abuso sexual? ¿Cómo afecta incluso para entrar a una consulta? ¿Y cómo afecta incluso al piso pélvico? Porque claro que ya se sabe que hay un gran peso importante del tema emocional en el piso pélvico. ¿Qué no podrías decir de ello? en consulta, o sea, o al menos en el consultorio, no me ha tocado todavía alguien que diga, yo no quiero ser evaluada. Sin embargo, eh, si aún después de explicarle todo, de contarle por qué es importante, de contarle qué es lo que va a sentir, qué es lo, o sea, de darle como toda esta información, sigue diciendo que tiene miedo, que no quiere, que le va, o sea, lo que sea y simplemente no quiere, es súper respetable, por supuesto. Yo creo que una de las razones por las que comencé con los protocolos en línea es esta. O sea, porque por supuesto que existe, ¿no? Por supuesto que existe quien diga, es que no, qué pavor ir a la consulta y que me vuelvan a tocar y que me vuelvan a ocasionar ese dolor que cuando se toca el periné aparece. Entonces, yo creo que por eso me puse a hacer los protocolos en línea, porque eres tú quien aprende de su cuerpo, quien toca su cuerpo, quien es responsable del proceso y quien es merecedor del éxito del tratamiento, ¿no? Entonces, por supuesto, yo soy una guía, pero yo soy una guía dentro y fuera del consultorio también, en línea y demás. Eh, y creo que, pues, en línea y en consulta, pues, ustedes son quien deciden si hacer o no hacer las cosas que tienen que hacer en casa, ¿no? Pero eh, creo que la terapia en línea abre mucho esta puerta a quienes dicen como definitivamente yo no quiero que nadie más me vea, me toque, o sea, se le ocurra acercarse, porque pues ya cuando, después de un tiempo que el dolor ha reaparecido incontables veces, ya hay sensibilización central, que es cuando el cuerpo ya no filtra qué es y qué no es una amenaza para ti, ya todo lo ve como que todo es amenaza, todo puede doler. Entonces, ¿cómo responde el cuerpo siempre con mayor tensión? Porque esa es la forma que tiene el cuerpo para defenderse y protegerse. Entonces, hay más tensión y hay o sea, como esta respuesta anticipada ante el dolor, de que ya ni siquiera estás esperando que, o sea, ya no está pasando absolutamente nada y tú ya estás predispuesta a que eso va a doler. Entonces, te cierras más. Y yo creo que, o sea, provocar pánico y provocar dolor tampoco es el objetivo de la fisioterapia pélvica. Entonces, definitivamente, si una paciente llegara y no estuviera dispuesta a que nadie la evaluara y a que mi segunda opción sería, pues, o sea, que ella lo hiciera, ¿no? Que puede ser como los programas en línea que hay. Y si aún así ella no quisiera hacerlo, podemos empezar por otras técnicas. Podemos empezar también a, como a regular este, este miedo y este dolor desde otra perspectiva, que a lo mejor no tenga que ser física. Al final somos seres biopsicosociales y todas las esferas afectan a las otras positiva o negativamente. Entonces, si definitivamente esta esfera física, o sea, si no hubiera disposición para entrar por ahí, creo que podemos entrar por otra, por la emocional, por la psicológica, por social, por otras técnicas
que, que pudieran influir como en bajar estos niveles de amenaza y empezar a enseñarle a tu cuerpo que ya no tiene nada de qué defenderse, que todo está bien y que ahora estamos en un lugar seguro, ¿no? Entonces, creo que técnicas hay y creo que tenemos total capacidad para adaptarnos a la situación en la que en este momento esté sucediendo. Y al menos, fíjate que en línea sí tuve una paciente que ella no quería tocarse, no quería verse, no quería hacer, o sea, total de desconexión de esa zona, ¿no? Entonces, así fue como lo llevamos. Empezamos por otras cosas, empezamos a hacer movilidad de pelvis, apertura pélvica, respiración. Al final, el piso pélvico trabaja también con otras estructuras y sí, podemos trabajar todas esas estructuras para poco a poco ir acercándonos específicamente al piso pélvico. Así que eso hicimos con ella y hubo un momento en una de las sesiones, creo que fue tal vez como la quinta, en donde le dije, ¿crees que ya estamos listas para que puedas, o sea, como tocar el periné y sentir cómo, o sea, y contarme qué sientes y checar si podemos comenzar a movilizarlo? Y me dijo sí. Entonces creo que sí fue, o sea, sí fue un proceso un poquito más largo de comenzar, pero funcionó. Entonces, pues es súper rentable. Cualquier condición y cualquier proceso en la que toda mujer esté pasando, no todas van a la misma velocidad, ni todas comienzan desde el mismo punto de partida. Entonces, pues adaptarnos a lo que estamos enfrentándonos y dar lo mejor de ello a la situación en curso. Cierto, sí, la verdad es que agradezco que nos hables de estas opciones porque siempre solamente nos quedamos con lo que vemos y a nivel marketing, ¿no? Que es la fisioterapia de piso pélvico y va más allá, o sea, tú lo acabas de explicar, no solamente es el tema físico, va alrededor de muchísimas cosas y que siempre tienes los medios para poder ayudar con lo que sea que te vayas a encontrar con cada paciente, ¿no? Porque seguimos hablando de la individualidad en el tratamiento. Así Este, es. en el tema de la endometriosis, porque al final también el tema del dolor genera todas estas sintomatologías del miedo, del dolor pélvico, de la sensibilización central, del vaginismo, ¿no? En la endometriosis, ¿cuáles son los retos con los que te enfrentas en consulta? ¿Cuáles crees que son los más comunes en las pacientes? ¿Y cuáles son las alternativas con las que se pueden trabajar? A ver, con lo que más te encuentras en consulta es definitivamente con un síndrome miofacial, con vaginismo, con dispareunia. Físicamente, pues este dolor pélvico crónico, esta tensión muscular, puntos gatillo y demás. Mucho miedo, muchísimo miedo a que vuelva a doler, muchísimo miedo de que si cualquier cosita pasa por ahí, por el periné, por el piso pélvico, pudiera provocar esta sensación. Fíjate que algo muy curioso con lo que me he topado y es bastante común es que cuando empiezas a trabajar el dolor, cuando empiezas a liberar esa musculatura, cuando empiezas a bajar como esta sistema de alerta del cuerpo, cuando se empieza ya nuevamente como a hacer este filtro en que sí puede ser una amenaza y que no es una amenaza, eh, son muchísimas como emociones contenidas también que empiezan a salir. Yo creo que ya estamos en un momento, en una época en la que no podemos seguir ocultando más cómo nuestras experiencias y nuestras emociones influyen en nuestra salud en general. Y en este caso, en el piso pélvico, es muchísimo mm, como, como miedo, como rencor, como frustración, así se ve, se empieza a ver manifestado como el empezar a soltar esta tensión contenida. Salen muchísimas emociones a flote, sale, sí, incluso cosas que no quisieras tú
haber vivido, cosas que no quisieras tú haber dicho tal vez, pero todas esas son como súper necesarias porque de una u otra forma se están manifestando en tu cuerpo. Y pues bueno, seguramente ahora ya sabemos que el dolor crónico no viene manifestado en una sola forma, como por ejemplo dolor pélvico crónico. Siempre ya viene, eh, como viene apilado con muchos otros dolores más, ¿no? Por ejemplo, en la disfunción temporomandibular, como fibromialgia, como dolor de espalda baja, o sea, en diferentes formas. Entonces, eso ya es como bastante, o sea, es bastante curioso. Ya en el dolor pélvico crónico no te encuentras una sola cosa, encuentras muchos otros dolores que pueden venir acompañados que pueden venir de la mano, todos estos juntos. Y eso también es bastante común. Eso es una de las cosas más, y eso es un gran reto, que es un reto el saber, bueno, qué pasó ahí, ¿no? O sea, qué comenzó primero, por qué llegó a este punto en el que ahora ya hay muchísimas cosas que trabajar, y pues bueno, por supuesto que ahí está súper involucrada la sensibilización central que te contaba, en donde pues ya tu sistema de alerta deja de filtrar y todo lo empieza a reconocer como una posible, como una posible amenaza. El protocolo que estoy realizando y que está en el proceso de investigación aún, am, hay mucha parte, o sea, hay mucho trabajo que las consultantes tienen que hacer en casa, incluyendo chamba no solo física, sino también como pequeñas actividades emocionales, ¿no? O sea, como por ejemplo, el comenzar a agradecer, el poner al dolor y poner, o sea, las condiciones por las que te encuentras dolorosas en perspectiva y saber que tu vida también está hecha de muchas cosas buenas y también tiene mucho que, o sea, el simple hecho de despertar un día más, creo que lo damos por hecho y es un gran pretexto para estar agradecidos el tener esta, o sea, como una nueva oportunidad. Yo así lo veo, ¿no? Cada día es una nueva oportunidad para algo mejor, que algo mejor puede venir, que algo mejor puede ser por mí. Este, y eso forma parte del protocolo. Sí, el aprender a respirar también, el estar presentes en tu día a día, el, el conocimiento de tu cuerpo, la educación sobre tu cuerpo y sobre el dolor. Ese yo creo que es el punto tal vez o sea, el punto número uno, nuevamente. O sea, eso es lo que hace yo creo toda la diferencia, el que entiendas qué está pasando, porque puedes nombrarlo, como lo mencionabas tú, y al nombrar las cosas, como que pierden peso, no sé, ¿sabes? O sea, como que ya se vuelven chiquitas, ya las puedes, ya son como tal vez más tangibles. Ah, también con mucho, sí, o sea, como un enfoque como mucho más completo de todo lo que somos. Eso es como yo lo manejo en el protocolo, o sea, como seres completos que somos, como seres como en una sola pieza que somos, seres biopsicosociales que somos. Intento abarcar como estas áreas, estas esferas a través de diversas actividades, de diversos ejercicios, de diversas técnicas, manuales, por ejemplo. O sea, en casa tienes que seguir trabajando, seguir conociéndote. Y es increíble cuando después de un tiempo las consultantes comienzan a decir como, ay, es que antes lo sentía súper duro y ya está súper suave. O antes me dolía muchísimo la penetración y ya no me... O sea, todas estas pequeñas cositas, así pequeños logros, son parte de un gran éxito eh, en el tratamiento y en el manejo del dolor. Y una de las cosas más importantes y que también he notado es el tema en el tema de la endometriosis, es el trabajo en equipo, ¿no? O sea, el trabajar en equipo con las otras áreas ayuda muchísimo para la paciente y sobre todo para ustedes como esta retroalimentación de la información de los avances y de cómo seguir ayudando, ¿no? El, yo creo que una de las cosas que me costó mucho trabajo fue entender que tú me estabas dando las herramientas y que yo tenía que lograr conocer
más mi cuerpo, ¿no? O sea, yo no llegué como en cero porque ya tenía un conocimiento previo, ¿no? Del tema de la fisioterapia de piso pélvico, pero terminé por unir cosas que son parte del rompecabezas, que era justamente en cómo estaba afectando la parte emocional a mi cuerpo, como la primera consulta, ¿no? Que fue súper duro. Y yo me acuerdo, muchas de esas primeras consultas fueron súper dolorosas y hoy que ya tengo un gran avance, veo que ha sido mucho más bueno, mucho más llevadero, mucho más placentero, mucho menos dolor, pero al final también es algo que siempre les digo a las pacientes, no todos los cuerpos van a eh, funcionar igual. Hay quienes pudieran decir, ah, pues ocupe menos terapia, hay quienes más, hay quienes un promedio, ¿no? Hay quienes incluso dicen, bueno, por una vez ya estoy bien. En mi caso, yo también tengo que saber reconocer que ha habido situaciones en las que sí vuelven a poner a mi piso pélvico en un jaque, ¿no? Así como, ah, ¿qué pasó aquí? Se estaba bien. Y entonces siempre es como, siempre estoy tratando de ser constante con los ejercicios de 2, 3 veces a la semana. Pero si ese día algo pasó y mi piso se echó para reversa, ya no me espanto. Antes me espantaba, yo decía, ¿qué hice mal? ¿Qué me pasó? Me tranquilizo y digo, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Tengo estas herramientas, lo voy a hacer, me voy a descansar, me voy a tomar un respiro, me voy a tomar un descanso, no me tengo que acelerar, vamos. Y entonces refuerzo todavía el doble de los ejercicios. Y entonces ya vuelvo a cuando me siento lista y digo, todo está bien, no pasó nada, no pasó nada, pero antes me espantaba muchísimo y es algo que noto mucho en las pacientes, que podemos volver a pensar que algo está mal, que algo hicimos mal, que algo no funcionó, pero en realidad es que cada cuerpo es distinto y cada cuerpo va a lidiar con lo suyo, ¿no? Y ya para ir cerrando, yo quisiera agradecerte que nos hayas acompañado en esta grabación, que nos estés dejando estos mensajes, esta información súper valiosa y que espero que pueda ayudar a las pacientes a tenerle menos miedo o llegar sin miedo a las consultas y más preparadas, ¿no? Y eh, con mucho más curiosidad de aprender y de saber que no siempre va a tener que doler el llegar a una consulta en la que sea y que siempre también van a poder encontrar personas empáticas que van a poder entender su proceso. ¿Tú qué mensaje nos dejarías a nosotras como pacientes, a las pacientes nuevas que todavía nos animan a ir a piso pélvico, a toda esta comunidad que nos puedan ver desde el tema de salud, en el tema de sexualidad? ¿Cuál es el último mensaje con el que nos dejarías? A ver, uno de los mensajes sería como cuestionarnos todo, ah, como todo lo que hemos aprendido sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro placer, sobre el dolor, como reaprenderlo otra vez. Ahora tenemos muchísimas herramientas, tenemos muchísima información a nuestro alcance. Acercarse con el profesional o sea, el que más confíen, el que más o sea, e informarse como también desde o sea, un poquito de ciencia, como en toda esta parte de cómo funciona nuestro cuerpo y demás, creo que es fundamental. Y en cuanto a quienes tienen miedo del dolor, a quienes aún tienen miedo de acercarse, de ir a consulta, de ver qué está pasando, de tener respuestas, trataría de concientizar un poquito de que este es nuestro único cuerpo, de que este es como el primer paso, o sea, el cambio, que cuando se enteren de cómo funciona el cuerpo, de cómo, o sea, de lo maravilloso que es vivir sin dolor, van a agradecérselos muchísimo y que se den la oportunidad que se den la oportunidad o sea, de probar alguna vez, de ir alguna vez, de buscar ayuda, de buscar, que jamás se van a arrepentir de esa decisión. Muchísimas gracias, Grecia. Nada más recordar que el tema de la fisioterapia es parte y complemento del tratamiento de endometriosis, que al final siempre hay que buscar los recursos posibles para mejorar nuestra calidad de vida y la fisioterapia es una de ellas. Y muchas gracias por estar aquí y te mando un fuerte abrazo. Espero que Ujú. esta información pueda ayudar y podamos seguir haciendo más tips informativos para las chicas. Por supuesto que sí, me dio muchísimo gusto ser parte de este primer clip. Para mí significa mucho que estés haciendo esto, que no te, que no te rindas. Em, y pues sobre todo porque estamos en el mes de la concientización de endometriosis, creo que es un gran pretexto
para que lo hayas por fin comenzado a hacer. Muchas felicidades, Yolo. Muchas gracias. Te recibo tu abrazo y otro de vuelta.